Elige tú, que leo yo. La vida en el monte. Lo respetaban, porque con un cuerazo que diera le arrancaba el pellejo a cualquiera. El caso es que ese día yo estaba caliente y no sé qué me pasó, pero tenía una rabia que de verlo nada más me encendía. Le silbé de lejos y él miró y se volvió de espalda. Ahí fue donde cogí una piedra y se la tiré a la cabeza. Yo sé que le dio, porque él gritó para que me agarraran. Pero no me vio más el pelo, porque ese día cogí monte. Estuve muchos días caminando sin rumbo fijo. Estaba como medio perdido. Nunca había salido del ingenio. Caminé para arriba, para abajo, para todos lados. Sé que llegué a una finca cerca de la ciguanea, donde no me quedó más remedio que acampar. Los pies se me habían llenado de ampollas y las manos se me pusieron reventadas. Hice campamento debajo de un árbol, cobijé en unas horas un rancho de hierba de Guinea. Allí no estuve más que 4 o 5 días. No hice más que sentir la primera voz de hombre cerca y salí disparado. Era muy jodido que después de uno haberse escapado, lo cogieran. Un tiempo me dio por ocultarme en una cueva. Viví allí como año y medio. Me dio por meterme pensando que iba a tener que caminar menos y porque los cochinos de los alrededores de la finca, de los conucos y de la sillería, iban a una especie de pantano que quedaba a la salida de la cueva. Iban a bañarse y a chapotear en el agua. Yo los cogía muy fácil porque iban en tongas. Todas las semanas me hacía de un cochinato.
Usted criollo no sabe nada. En mi tierra, ese que usted llama murciélago son grandes como un palomo rabiche. Yo sabía que eso era cuento. Con esas historias, ellos engañaron a medio mundo, pero lo oí y me divertí por dentro. La cueva era silenciosa. El único ruido que había siempre era el de los murciélagos que hacían chuí, chuí, chuí. No sabían cantar, pero se hablaban unos a otros, se entendían. Yo veía que uno de ellos decía chuí, 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 y la banda lo seguía donde él fuera. Eran muy juntos para las cosas. Los murciélagos no tienen alas, son nada más que una tela con una cabecita negra muy dietusca. Y si uno se acerca bien, verá que parecen ratones. En la cueva estaba yo, como aquel que dice, veraneando. Lo que me gustaba a mí era el monte y al año y medio me largué de aquella oscuridad. Me di a los trillos. Entré en los montes de la Ciguanea otra vez. Pasé largo tiempo en ellos. No quería yo ligarme otra vez a la esclavitud. Para mí, eso era una repugnancia. Siempre me ha quedado la idea. La esclavitud era una pejigüera. Todavía hoy lo sigo pensando. Yo me cuidaba de todos los ruidos y de las luces. Si dejaba rastro, me seguían el paso y me llevaban. Subí y bajé tantas lomas que las piernas y los brazos se me pusieron duros como palos. Poco a poco fui conociendo el monte y me fue gustando. A veces me olvidaba que yo era cimarrón y me ponía a chiflar. Chiflaba para quitarme el miedo de los primeros tiempos. Dicen que cuando uno chifla aleja los malos espíritus. Pero en el monte y de cimarrón había que andar despierto. Y no volví a chiflar porque podían venir los guajiros o los rancheadores. Como el cimarrón era un esclavo que se huía, los amos mandaban a una cuadrilla de rancheadores, guajiros brutos con perros de caza
de puerco. Yo creo que por eso yo he durado tanto, por la carne de puerco. La comía todos los días y nunca me hacía daño. Para conseguir cochinaticos, yo me acercaba a las sitierías por la noche y hacía que nadie me sintiera. Me le tiraba por el cuello al primero que veía y con una soga bien apretada me lo pasaba al hombro y me lo echaba a correr, tapándole el hocico. Cuando encontraba dónde acampar, me lo acostaba a un lado y me ponía a mirarlo. Si estaba bien criado y pesaba 20 libras más o menos, entonces tenía la comida asegurada para 15 días. De cimarrón andaba uno medio salvaje. Yo mismo cazaba animales como las jutías. La jutía es muy corretona y para cogerla había que tener fuego en los pies. A mí me gustaba mucho la jutía ahumada. Ahora, yo no sé qué se cree la gente de ese animal, pero nadie lo come. Antes yo cogía una jutía y la ahumaba sin sal y me duraba meses. La jutía es la comida más sana que hay, aunque lo mejor para los huesos es la vianda. El que come vianda todos los días, sobre todo la malanga, no tiene problemas en los huesos. En el monte hay mucha vianda de esas salvajes. La malanga tiene una hoja muy grande que se pone a brillar por la noche. Uno la conoce enseguida. Todas las hojas del monte tienen utilidad. La hoja de tabaco o la hierba mora sirven para las picadas. Cuando veía que una picada de algún bicho se me iba a enconar, cogía la hoja de tabaco y la mascaba bien. Después la ponía en la picada y se me iba el hinchazón. Muchas veces, cuando había frío, me entraba dolor en los huesos. Era un dolor seco que no se me quitaba. Para calmarlo, preparaba un cocimiento de hojitas de romero y me lo quitaba enseguida. El mismo frío me daba una tos muy fuerte. Un catarro con tos era lo que me entraba a mí. Ahí cogía una hoja grande y me la ponía en el pecho. Nunca supe el nombre de esa hoja, pero echaba un líquido blancuzco, que era muy caliente. Eso me calmaba la tos. Cuando cogía mucho frío se me aguaban los ojos y me daba una cosquilla que jodía muchísimo. Lo mismo me pasaba con el sol. Entonces ponía unas cuantas hojas de ítamo real al sereno y al otro día me limpiaba los ojos. El río y miel. Lo mejor era tomarla fresca. Esa agua era más saludable que cualquier medicina de hoy. Era natural. Cuando no había un río cerca, yo me metía bien adentro y me daba a buscar una cacimba. En el monte hay cacimbas hasta para hacer dulce. Corrían loma abajo y traían el agua más fresca y más clara que yo he visto en mi vida. La pura verdad es que a mí nunca me faltó nada.
días, me metía en el primer río que veía sin hacer ruido y salía como nuevo. El agua del río no me hacía daño. Yo creo que los mejores que hay para la salud es el agua del río, por lo fría. Esa misma frialdad es buena porque lo pone a uno duro. Los huesos se sienten fijos. El agua de lluvia me daba un poco de catarro que se me quitaba con cocimiento de guajaní y miel de abejas. Para no mojarme me cubría con yaguas. Doblaba las yaguas por encima de un caballete que hacía con 4 horquetas y formaba un rancho. Esos ranchos se conocieron mucho después de la esclavitud y en la guerra. Se parecían a los de bar en tierra. Lo que más yo hacía era caminar y dormir. Cuando llegaban las 12 del día o las 5 de la tarde, oí el fotuto que sonaban las mujeres para llamar a los maridos. Sonaban fu, 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 fu. Por la noche dormía a piernas sueltas, por eso estaba tan gordo. No pensaba en nada, todo era comer y dormir y vigilar. A mí me gustaba ir a las lomas de noche. Las lomas eran más tranquilas y más seguras. Difícilmente llegaban allí rancheadores y animales jíbaros. Yo llegué casi hasta Trinidad. Desde arriba de esas lomas veía el pueblo y el mar. Mientras más me acercaba a la costa, más grande se iba poniendo. Yo siempre me figuré que el mar era un río gigante. A veces lo miraba fijamente y él se ponía blanco de lo más raro y se me perdía en los ojos. El mar es otro misterio grande de la naturaleza. Y es muy importante porque se puede llevar a los hombres, tragárselos y no devolverlos más. Esos son los naufragios que les llaman. De lo que sí me acuerdo bien es de los pájaros del monte. Eso no se me ha olvidado. Me acuerdo de todos. Los habían lindos y feos como carajo. Al principio me metían mucho susto, pero después me acostumbré a oírlos. Yo creía que ellos me cuidaban. El cotunto era el más jodedor. Era un pájaro negro, negrísimo, que decía, tú, te comiste el queso que estaba ahí. Y repetía eso hasta que yo le contestaba, ¡fuera! Y se iba. Yo lo oía clarito. Había otro que le contestaba también, hacía cu, y parecía un fantasma. El sijú era uno de los que más mortificaba. Siempre venía por la noche. Lo más feo del monte era el bicho ese. Tenía las patas blancas y los ojos amarillos. Tronaba algo así como cus, cus, cus. La lechuza cantaba triste, pero era bruja. Buscaba ratones muertos. Esa hacía chua, 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 cui, cui, y salía volando como una luz. Cuando yo veía una lechuza en mi camino, y sobre todo cuando ella iba y venía por ese lugar, yo no seguía, porque con eso ella me estaba avisando que tenía un enemigo cerca o la muerte misma. La lechuza es sabia y extraña. Me acuerdo de los brujos, la respetaban mucho y trabajaban con ella. Con la susundamba, que es como ella se llama en África. Probablemente la lechuza se haya ido de Cuba. Yo no la he vuelto a ver. Esos animales cambian de tierra. El mismo gorrión vino de España y ha hecho una cría aquí grandísima. El tocoloro, que es medio verdoso él, el tocoloro llevaba en el pecho una faja punzó que es igual a la del rey de España. Decían los mayorales que él era el mensajero del rey. Yo lo que sé es que el tocoloro no se podía ni mirar. El negro que matara a uno de esos pájaros estaba matando al rey. Muchos negros vi yo coger látigo por matar tocoloros y gorriones. A mí me gustaba ese pájaro porque cantaba como si saltara. Decía, co, 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 co. La que sí era del coño de su madre era la ciguapa. Silbaba igualito a un hombre. A cualquiera se le enfriaba el alma oyéndola. No quería pensar las veces que me fastidiaron esos bichos. En el monte me acostumbré a vivir con los árboles. Ellos también tienen sus ruidos porque las hojas en el aire silban. Hay un árbol que es grande como una hoja blanca. De noche parece un pájaro. Ese árbol para mí que habla. Hacía ush, ush, uy, 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 ush. Los árboles también echan sus sombras. Las sombras no hacen daño, aunque por las noches uno no debe pasar por encima de ella. Yo creo que las sombras de los árboles son como los espíritus de los hombres.
El espíritu es el reflejo del alma. Ese se ve. Lo que sí, los hombres no estamos dados a ver esa alma. No podemos decir que ella tenga tal o cual color. El alma es una de las cosas más grandes del mundo. Los sueños están hechos para el contacto con ella. Los congos viejos decían que el alma era como una brujería que uno tenía por dentro. Ellos decían también que había espíritus buenos y espíritus malos, o sea, almas buenas y almas malas, y que todo el mundo las llevaba. A mi entender, hay quien tiene el alma en el sentido de la brujería nada más. Otras personas la tienen en sentido natural. Yo prefiero esa, la natural, porque la otra tiene pacto con el diablo. Puede suceder que el alma se vaya del cuerpo. Eso es cuando una persona se muere o cuando está dormida. Ahí es donde el alma se sale de las suyas y empieza a recorrer el espacio. Lo hace para descansar, porque tanto litigio a todas horas no hay quien lo aguante. Hay personas a quienes no les gusta que los llamen cuando duerme, porque son asustadizos y se pueden morir de pronto. Eso pasa porque el alma en el sueño se va para afuera, lo deja a uno vacío. Yo a veces paso escalofrío por la noche, en el monte igual, entonces me protejo bien porque